plantea una comisión de investigación de escándalos de corrupción que han afectado al Partido Popular, una cuestión que además ya había sido planteada anteriormente por otros grupos políticos, por lo que se sigue continuando con la senda que había planteado el Congreso en anteriores legislaturas. También se prohíbe el indulto por parte del Gobierno de cualquier condenado en materia de corrupción, que es una cuestión que también en los últimos años no se había producido, por lo que también plantea una continuidad. Y también plantea la no inclusión de imputados por corrupción en listas electorales. Plantea también una consolidación de esta tradición que ya se viene sucediendo en los últimos años, de que los presidentes no puedan estar más de 2 legislaturas o más de 2 mandatos consecutivos en el cargo. Y también la creación de una comisión parlamentaria que redunde en una reforma de la Constitución para reformar la ley electoral, de forma de que el sistema sea más proporcional que lo que está siendo hasta ahora. Por lo tanto, son cuestiones que ya se venían adelantando desde hace tiempo, que se han firmado en esta mañana, cuestiones que todavía, como esta última reforma de la Constitución, que se tienen que perfilar y que en definitiva lo que pretenden es llegar con 169 sí al próximo pleno de investidura, que será el próximo día 30 de agosto, que de esta manera se pueda formar gobierno, aunque este pacto todavía es insuficiente, ya que necesitaría por lo menos la abstención del Partido Socialista, que de momento sigue instalado en el no en la investidura. Bien, con esto se le suman entonces estos 32 escaños que obtuvo en las pasadas elecciones los liberales de Ciudadanos a Rajoy. Sin embargo, ¿tiene los escaños suficientes para formar gobierno? ¿Qué puede hacer Mariano Rajoy entonces para repetir como presidente de gobierno español? Pues como he dicho anteriormente, quien tiene la llave de la gobernabilidad de España es el Partido Socialista. El Partido Socialista sigue instalado en el no, y este acuerdo, si bien es importante y queda al borde de la mayoría absoluta, no llega a esa mayoría suficiente para superar el pleno de investidura. Por lo tanto, el Partido Socialista, en virtud de la razón de Estado que siempre desde la transición se le ha venido presuponiendo, pues se tendría que imponer a esta actuación infantil que lo único que pretende es dilatar los tiempos y abocar a España a una situación que no tiene precedentes en Europa y que además es un ridículo internacional, que sería llegar a unas terceras elecciones consecutivas porque los partidos no se han puesto de acuerdo. Sinceramente, muchos en España creen que el Partido Socialista va a permanecer inmóvil en esta posición, pero muchos somos los que pensamos que finalmente el Partido Socialista recapacitará y ese no absoluto a cualquier consolidación de cualquier tipo de gobierno en el que esté el Partido Popular, pues finalmente o todo el Partido Socialista, o por lo menos una parte, llegará a una abstención para poderse formar gobierno y ahí sí comenzar la legislatura y que el Partido Socialista tenga su papel de oposición, que es el que le han asignado los votantes en las urnas. En el caso extremo que se tuvieran que repetir las elecciones, que esperemos no sea el caso, ¿qué significaría esto o cómo se pudiera interpretar esto en la política de España? Pues se trataría de un fracaso sin precedentes y de la mayor crisis que ha vivido la democracia española desde la transición, allá por 1977. Es una situación que evidentemente nadie desea y es el síntoma básico y evidente de que los partidos políticos, por lo menos los que no han ganado las elecciones, no aceptan el resultado electoral. Es perfectamente comprensible que al Partido Socialista o a Podemos o a Ciudadanos no les guste que Mariano Rajoy sea el presidente del gobierno, pero los españoles, por 2 veces consecutivas y la segunda vez con más diferencia que en la primera, le han dado una mayoría simple, que es la mayor del Parlamento, al Partido Popular. Por lo tanto, los partidos que de la oposición, en este caso Ciudadanos se ha arrimado dando el sí, pero también Partido Socialista y otros partidos regionalistas o nacionalistas, tendrían que aceptar este veredicto de las urnas y, por lo tanto, tendrían que facilitar la formación de un gobierno. Eso no quita que, evidentemente, una vez que se vaya desarrollando la actividad ejecutiva y legislativa, estos partidos se tratan del papel de oposición que le han dado las urnas. Pero, sin duda, lo preocupante sería que, ante una hipotética tercera convocatoria ante las urnas, el resultado podría ser incluso semejante y esto seguiría un ciclo en el que, si los partidos no se mueven y no aceptan el resultado de las urnas, pues realmente se les está haciendo perder el tiempo y la paciencia a los españoles, que con razón están indignados y están pendientes de que de una vez por todas los políticos se pongan de acuerdo para poder gobernar y hacer las reformas que el país necesita. Fernando, ya casi para finalizar, en caso que Mariano Rajoy repita como presidente de gobierno, ¿cuáles son los errores que no debería repetir en este nuevo periodo? Bueno, evidentemente nos enfrentamos a una legislatura que no va a tener absolutamente nada que ver con la anterior por una cuestión muy evidente, y es que el Partido Popular ha pasado de tener una mayoría absoluta aplastante en el Parlamento a tener una mayoría simple, por lo que necesita del apoyo de otros partidos. Por lo tanto, el Partido Popular lo que debe buscar es el consenso, lo que debe buscar es el diálogo y lo que debe buscar es el pactar todas las cuestiones de Estado, la política de Estado que el país necesita para enfrentar la grave crisis económica y, en cierto modo, institucional que vive el país. Y redundar precisamente
en los cambios que han firmado esta mañana, como es un pacto contra la corrupción en el que tiene que incluir a todos los partidos, una reforma de la ley electoral y otra reforma institucional que es necesaria para profundizar en las reformas que se han hecho durante la anterior legislatura. Pero evidentemente el perfil de esta legislatura tiene que ser un perfil mucho más abierto, mucho más dialogante y mucho más, unánime en el sentido de aunar todos los esfuerzos posibles para enfrentar esas reformas que deben ser consensuadas y no impuestas. Muchísimas gracias, Fernando, por este análisis sobre la situación política en España. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Era Fernando González, analista político internacional.